columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y hoy, siguiendo con Oseas, vamos al capítulo 4 y vamos a estar leyendo solo 3 versículos hoy. Oseas capítulo 4, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aun los peces del mar desaparecen. Hermanos, déjenme solo un minuto entregar este tiempo en manos del Señor en oración. Padre, queremos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es perfecta, pero no lo son tus mensajeros. Son solo hombres, Señor, en tus manos. Y por eso te pedimos, Señor, que puedas usarme con gracia, Señor, por tu pura misericordia, para poder ser fiel en la predicación de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder exponerla con claridad. Ayúdame, Señor, a no equivocarme a la hora de pronunciar nada desde aquí arriba. Señor, líbrame de decir así dice el Señor y tú no hayas hablado. Líbrame, Señor, de decir que tú has dicho algo que no has dicho. Pues sabré, Señor, y sé en todo momento que seré medido, Señor, por cada una de las palabras que yo pronuncie. Y por eso, Señor, me da temor y te pido que me ayudes a ser fiel en esta exposición, que sea tu Santo Espíritu el que obre y que llegue al corazón de mis hermanos. Sabemos, Señor, que cuando la semilla es lanzada, Señor, hay diferentes suelos. Hay pedregales, hay semillas que caen en el borde del camino, hay semillas que caen entre espinos, pero Padre, que mucha semilla caiga en buena tierra, que mucha semilla caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto, Señor, para tu gloria. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, seguimos con nuestro libro, seguimos con Oseas. Y vamos a dejar el tema de Gomer a un lado. Hemos estado viendo en 3 capítulos que la manera como el Señor ha ido hablando a su pueblo y cómo se ha ido expresando ha sido con un lenguaje que hablaba de matrimonio. Llamaba a Oseas, al profeta que representaba al Señor, a ir a buscar a una ramera, a casarse con una ramera, a tomar una ramera, una mujer indigna e impura, a tomarla para sí, a casarse con ella, incluso, si recuerdan al principio, a tener hijos que llama hijos de prostitución. Y el nombre que le pone incluso a cada hijo tenía que ver con un juicio, con sangre, con una relación rota, con falta de amor, con distancia entre Dios y su pueblo. Y luego seguimos adelante viendo ese lenguaje de matrimonio y vimos en el último capítulo que tratamos como Dios vuelve a decir a Oseas, ve y toma una mujer adúltera, amada por otro hombre y ámala. Y ese es el lenguaje que lleva usando el Señor 3 capítulos. Un lenguaje de matrimonio en el que está mostrando a un esposo fiel que es el Señor, pero por otro lado está mostrando a una mujer infiel, a una mujer adúltera que representa al pueblo del Señor, que ha cambiado a Dios por otros dioses, que ha cambiado a Dios por los ídolos, que Dios ya no es su deleite, que ya no ven a Dios como su proveedor, que ya no ven a Dios como su protector, sino que han ido a poner su confianza en otros ídolos, en otros placeres, en otras fuentes de gozo. Y el Señor les está diciendo que están rompiendo la relación que hay entre ambos. A pesar de eso, lo que vimos en los 3 capítulos es un Dios muy amoroso. Un Dios que ve a un pueblo que ha adulterado, un Dios que ve a un pueblo que ha fallado, pero un Dios que en todo tiempo dice,
yo voy a poner vallas a su alrededor, voy a hacer un muro de espinas a su alrededor para que no pueda llegar a sus amantes, para que se dé cuenta que nunca ha estado tan bien como conmigo, que yo soy su proveedor, que yo soy su protector, que yo soy su amor real y verdadero. Y al final el Señor muestra a un pueblo que adultera, pero a un Dios tan fiel y bueno, que además va detrás de ese pueblo para volverlo a traer un día a su presencia. Eso es lo que hemos estado viendo en los 3 primeros capítulos. Pero ahora, a partir del capítulo 4, ya no hay lenguaje de matrimonio. Ya no vamos a ver un lenguaje de matrimonio, sino que ahora, a partir del capítulo 4, vamos a ver un tipo de lenguaje que muchos profetas utilizan. Es un lenguaje de juicio. De juicio. Y cuando hablo de juicio no me refiero solo a un lenguaje de castigo, sino que muchos profetas utilizan un lenguaje como de tribunal, donde hay un juez, donde hay un acusado, donde hay un acusador, donde hay una sentencia. Y durante los próximos capítulos del libro de Oseas ahora va a tomar ese tono el texto. Ya no vamos a ver esposo y esposa. Ahora vamos a ver un juez y un pueblo acusado y un pueblo con una sentencia contra ellos. Y en el capítulo 4 vamos a dividirlo en 3 secciones. La sección de hoy vamos a dividirlo en el versículo 1 al 3, que es nuestra primera sección que estaremos trabajando hoy, donde veremos la degradación moral del pueblo. Veremos la degradación moral del pueblo. Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Un pueblo que moralmente está destruido. Un pueblo que ahora es inmoral, un pueblo dado a la maldad, un pueblo dado a la violencia. La segunda parte va a ser de los versículos 4 al 17, la parte más extensa, donde vamos a ver la apostasía religiosa. La primera parte, versículos 1 al 3, veremos la inmoralidad de la nación. La segunda parte, 4 al 17, vamos a estar viendo la apostasía religiosa. El pueblo ha dejado de buscar a Dios, el pueblo se ha alejado de Dios, el pueblo se ha alejado del conocimiento de Dios, y vamos a ver esa apostasía, y ahora apostasía por parte de los sacerdotes, por parte de los líderes religiosos y sus consecuencias. Y los versículos 18 y 19 van a mostrar la corrupción política de la nación. Así que Oseas capítulo 4 vamos a tener estas 3 columnas. La primera columna, decadencia moral. Segunda columna, decadencia espiritual. Tercera columna, decadencia política. Y hermanos, ¿por qué voy a querer resumirlo en esos 3 grupos? Porque son el reflejo de nuestra sociedad. Cuando veamos Oseas 4 se van a dar cuenta que es nuestro tiempo. Cuando veamos Oseas 4 y usted mire a España, o mire a Colombia, o mire a Perú, o mire a Brasil, o mire a Estados Unidos, va a ver qué es eso. Va a haber una nación con una decadencia moral. Ya no hay moral, hermanos. Ya no hay moral. Vamos a ver en segundo lugar el pueblo religioso que teóricamente debía haber sido luz en medio de esa decadencia, que debía haber sido luz en medio de esa caída social, pero que apostata de Dios, se aleja de Dios, se aleja de la verdad. Y vamos a ver cómo están muchos que se hacen llamar iglesia hoy. Y al final, los últimos 2 versículos, veremos la corrupción política. Y podemos ver cualquiera de nuestros países y veremos que eso también está reflejado. Entonces, a pesar de que Oseas nos coja muy lejos en el tiempo y que pensemos que es un libro profético que a lo mejor no nos representa mucho, cuando estudiemos Oseas 4 vas a ver, no, pastor, esto es lo que vivimos. Porque lo bueno de la palabra de Dios es eso, de que a pesar de que ha sido escrita en otro momento histórico, aplica para cualquier momento de la historia. ¿Saben por qué? Porque el hombre sigue siendo hombre. Hay personas que a mí me dicen, ay, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús. Tu lucha con el pecado hubiera sido igual. A lo mejor tú piensas que si hubieras estado más cerca de Jesús o viviendo en la época en la que Jesús andaba por aquí, tú habrías sido más piadoso o más fiel al Señor. No, hermano. Si hubiéramos nacido en el año 1 o en el año 100 o en el año 1000 o en el año 1500, las luchas con el pecado habrían sido las mismas, la inmoralidad habría sido la misma, los vicios habrían sido el mismo. A lo mejor no le llamarías discoteca y le llamarías guateque, pero al final el vicio, el pecado y la carne funcionan igual desde Sodoma y Gomorra a nuestros tiempos.
Y lo que vamos a ver es la descripción de un pueblo que se alejó de Dios. Y vamos a ver nuestra sociedad y vamos a ver el reflejo de una sociedad alejada de Dios. Porque lo que el Señor va a describir en este capítulo es solamente eso. ¿Qué pasa cuando me dan la espalda? ¿Qué le pasa a la tierra? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a la iglesia cuando deciden darme de lado? Y lo vamos a ver. Y va a ser unos capítulos duros, con una imagen perturbadora. Pero espero que empuje nuestro corazón a saber que hay consecuencias cuando dejamos de buscar a Dios. Y que a lo mejor tú no vives todas estas, pero si en tu matrimonio dejáis de buscar a Dios, verás lo que empieza a pasar en casa. Verás lo que empieza a pasar en el hogar, porque lo que Dios nos va a enseñar es solo eso. Quien me deja de lado acaba pagando duras consecuencias. Hermano, los matrimonios solo se rompen cuando no está Dios presente. No he visto un matrimonio cristiano que acabe en divorcio. Porque si es cristiano y pone a Dios en medio y busca a Dios, siempre va a haber solución en Dios. Pero cuando Dios ya no está presente en alguna de las partes o en el hogar, el matrimonio acaba, ¿qué? En divorcio, en pelea, en agresiones, en gritos, en insultos, en faltas de respeto. Cuando las escuelas norteamericanas, la gente empezó a decir, quitemos a Dios de las aulas, no queremos Biblia en las aulas, no queremos una oración al principio de las clases. ¿Qué empezó a pasar? ¿Dónde está la moral? Estados Unidos, un montón de detectores de metales en la entrada de institutos, de todas las matanzas que han habido ya. Cuanto más quitas a Dios de las aulas, más llenas las prisiones de tu país. El mundo alejado de Dios va a ser lo que vamos a ver hoy. Y empezamos con un lenguaje de juicio, de juicio. Ya no es matrimonio, ya no es una mujer adúltera, ya no es una ramera y un esposo, ahora es un juicio, un juicio. Y empieza así nuestro texto. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Y esa palabra querella la podíamos denunciar, la podíamos traducir de varias maneras, pero representa un juicio. El Señor tiene una queja, el Señor tiene una apelación, el Señor tiene una denuncia contra los habitantes de la tierra. Una querella es esto, una denuncia, una queja. Y nuestro texto empieza así. Dios sentado en su trono como el gran y perfecto juez, mirando a la sociedad y diciendo, escuchadme porque tengo una gran queja contra vosotros. Este lenguaje de juicio, este lenguaje de tribunal, de un juzgado, es muy usado por los profetas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 25, versículo 31 dice, ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra porque el Señor tiene ¿qué tiene? Un pleito contra las naciones. ¿Entra en qué? Juicio contra toda carne. A los impíos los entrega a la espada, declara el Señor. Pleito, juicio, lenguaje de tribunal, ¿verdad? Una denuncia, una queja. Y va a juicio contra ese pueblo. Miqueas capítulo 6, versículo 2. Oíd montes la acusación del Señor y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor que tiene un litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Litigio, querella, juicio, acusación. Esto es la escena de un tribunal, ¿verdad? Es la escena de que te llega una carta, usted tiene una querella, usted tiene una acusación, preséntese ante el tribunal porque alguien le ha puesto una denuncia. Y lo que vamos a ver ahora es eso, es exactamente eso. Vamos a ver al pueblo sentado en el banco acusador y a Dios sentado en el banco del juez y también del abogado acusador. Así que el pueblo va a estar ahí, siendo acusado por su pecado, siendo reclamado por su pecado. Y Dios va a estar delante, mostrando toda la maldad que pasa y el por qué Dios está en un juicio contra los habitantes de la tierra y más concretamente contra su pueblo. Pero lo que debemos ver antes de todo esto, antes de ver las acusaciones de Dios, antes de ver el juicio de Dios, tenemos que ver el por qué ha pasado. El por qué ha pasado.
Hermanos, yo creo que todas las cosas tienen un porqué. Yo no soy, desde pequeñito, no soy el que acepta un porque sí. Creo que todo tiene un motivo, todo tiene un origen, todo tiene una fuente, que al final cuando uno ve a una persona de una determinada manera y te pones a conocer a esa persona, al final encuentras el por qué actúa de esa forma, el por qué tiene ese carácter. No lo justifico, no justifico que a lo mejor la gente, no sé, tenga un determinado mal carácter y lo conozcas y veas que ha tenido una infancia perturbadora. Puede ser causa de eso, pero no creo que lo justifique, Yo no soy de esas personas también que crea que uno puede tener un mal carácter y decir es que mi padre me pegaba y no me quería, y eso, en el fondo creo que hay gente que le va bien, Es como esas mujeres que su marido les hizo algo y le va bien tener eso a mano, para siempre seguir reclamando y diciendo, mira, yo soy esta fiera porque tú me hiciste eso. A veces, hermanos, nos va bien las cosas malas de la vida, porque así podemos ser malos con justificación. Hermanos, eso es cierto. Y esto aplica al matrimonio, aplica a la iglesia, aplica a todo. Nos va a veces bien que nos hagan daño para poder ser malvados y tener una excusa. Soy así por esto. Pero ¿saben quién tendría una excusa? Jesús. Jesús podría decir, ahora los odio por esto, ahora no les amo por esto, ahora les trato así por esto, porque me han hecho esto. Pero Él no lo hace. ¿Y a quién debemos imitar? A Jesús. Pero ahora tú me dirás, yo no soy Jesús. Bueno, miremos a Pablo. Cuando los necesité, me dieron la espalda. Me di a ellos y me abandonaron. Me dejaron en el camino. En mi primer juicio, prácticamente abandonado. ¿Y qué hace Pablo? Ahora los trato mal, ahora predico con dureza, ahora los odio porque me hiciste esto y tengo el corazón herido. No, Pablo dice, yo sufro dolores de parto para ver a Cristo en ellos. Pablo devuelve el mal por bien. Hermano, no seas como el mundo, que ama que le hagan algo para justificarlo. Es que mi padre estaba en prisión, mi hermano estaba en prisión, ¿qué futuro voy a tener yo? También seré un ladrón. No justifiques el pecado por lo que te han hecho. Tu padre no tiene la culpa de tu pecado. Tu madre no tiene la culpa de tu pecado, tu esposa, tu esposo no tiene la culpa de tu pecado, tu profesor no tiene la culpa de tu pecado, tu violador no tiene la culpa de tu pecado. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. No dice que el que peque sin tener culpa de su pecado. No, somos responsables. Porque así como podemos hacerlo agarrándonos a esa excusa, podemos no hacerlo agarrándonos a Cristo. La cuestión es, ¿prefieres agarrarte a la herida o a Jesús? Todo tiene un origen. A pesar de que no debemos agarrarnos a muchas de esas cosas para actuar de determinada forma. Pero aquí, la maldad del hombre, la maldad del pueblo de Dios, la apostasía religiosa, la corrupción política, tiene un porqué. Y el texto nos lo dice. Sigue así nuestro pasaje, porque no hay fidelidad ni misericordia, y ahora da la palabra clave que veremos más de una vez en nuestro capítulo, ni conocimiento de Dios en la tierra, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué quiero que recuerden esta palabra? Porque cuando nosotros vayamos a ver la semana que viene la apostasía religiosa, verán el versículo que normalmente todos saben de Oseas. De Oseas normalmente la gente sabe solo un versículo, solo uno, y es: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Lo veremos la semana que viene en la otra parte de nuestro texto, pero el principio ya es ese. Lo que ha pasado, lo que me provoca ira, lo que os ha llevado a la decadencia es una cosa: no hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Y cuidado, que eso no significa que nadie está leyendo la Biblia. La palabra conocimiento, en un término judío, no es solamente un conocimiento intelectual. No sé si lo saben, pero la palabra conocer en el Antiguo Testamento puede significar otra cosa. No solo conocimiento intelectual, sino que la palabra conocer en la Biblia puede significar también relaciones íntimas. Ustedes verán que dice: y fulano conoció a su esposa y tuvieron un hijo. Cuando aquí leemos
que no hay conocimiento de Dios no se refiere solamente a que no hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la semana que viene veremos la apostasía religiosa. Líderes religiosos que sí conocen las Escrituras, pero ya no conocen a Dios. No se refiere a que no hay conocimiento intelectual de que Dios existe, a que no hay conocimiento intelectual de la ley de Dios. Se refiere a que no hay intimidad con Dios, a que no hay un conocimiento relacional con Dios. Es como decir, ellos saben que hay que amar al prójimo, pero no lo hacen porque no me conocen. Ellos saben que hay que guardar este mandamiento, pero no lo hacen porque no me conocen. Ellos tienen la teoría, pero no tienen a Dios. Y ese es el problema. La decadencia viene porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Los hermanos que salen a evangelizar, o si alguna vez han salido a hablar, verán que hay personas ahí en la calle que hablan de la Biblia. Incluso que intentan combatir su evangelismo con Biblia. Tienen conocimiento intelectual, tienen versículos en su cabeza, tienen doctrina en su cabeza, pero no significa que conozcan a Dios. Y hermano, eso lo veremos la semana que viene, porque se puede ser la persona más ortodoxa, la persona más fiel en cuanto a la teología y más alejada de Dios. ¿Saben cuál es el mejor teólogo del mundo? Satanás. Conoce la Escritura, conoce la Biblia y no deja de ser el diablo. Se puede conocer doctrina y no conocer a Dios. Y eso es algo que veremos la semana que viene y es preocupante porque muchos han dejado malas congregaciones al grito de voy a una iglesia diferente porque yo busco la sana doctrina. La cuestión es que estamos viendo llegar gente diciendo que busca la sana doctrina, pero le vamos a tener que decir que busque primero a Dios. Porque su carácter refleja que busca doctrina, pero no ha nacido de nuevo. Se puede leer la mejor teología y no caminar con el Señor. Y eso trae problemas. Por eso hay grandes teólogos divorciados. Por eso hay grandes pastores, predicadores y teólogos que han dejado el ministerio por adulterio, por problemas con dinero. Porque se puede tener la doctrina, enseñar la doctrina, predicar la doctrina y no haber nacido de nuevo. Y eso asusta, hermanos. Eso asusta. Por eso cuando Jesús hablaba de los falsos maestros, no decía solo que se escuche su mensaje, sino que se viera sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. No solo lo que sale de su boca, sino lo que viven. Eso los va a definir. Quiero que leamos rápido 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Mira lo que dice. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Él tenía compasión de su pueblo. ¿Y qué les mandaba Dios? Mensajeros. Pero ellos, ¿qué hacían? Continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. 2 de Crónicas 30:10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. El Señor es bueno, que lleva toda la historia levantando mensajeros. ¿Recuerdan esa parábola donde había un hombre que tenía unos trabajadores en una viña y mandaba a unos mensajeros y los mataban, representando a los fariseos, lo que habían hecho todo su pueblo con los profetas de Dios? Eso es lo que el Señor está enseñando. Llevo tiempo enviándoos mensajeros, os amo tanto, tengo tanta misericordia de vosotros, que no dejo de levantar atalayas, que no dejo de levantar heraldos, que se ponen en lo alto de la colina a gritar, así dice el Señor, porque os amo, tengo compasión de vosotros y quiero que escuchéis mis palabras y volváis a mí. Pero dice el Señor, pero yo lo hago y aún así ellos se burlan, los rechazan. Hermano, ¿cuántos hombres de Dios ha puesto ya Dios en tu vida para intentar llevarte por el camino correcto? ¿Cuántos hombres Dios ha levantado
y ha puesto en tu camino para intentar encaminar tu vida, tu matrimonio, tu hogar. ¿Cuántos ya ha levantado? ¿Sabes que hay gente ahí fuera que todavía no ha escuchado palabra de Dios? Hay gente ahí fuera que no tiene el privilegio de poder decir: Dios ha puesto un hombre en mi camino para enseñarme, instruirme y dirigirme. Hay gente que no lo tiene, pero yo te pregunto, ¿cuántos hombres Dios ha puesto delante de ti, a tu disposición, para intentar encaminarte? ¿Qué haces con los mensajeros de Dios? ¿Qué haces con los mensajeros que te llaman a conocer a Dios, a acercarte a Dios, a buscar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestro duro corazón, escuchamos el mensaje de los mensajeros de Dios y nos enfadamos con ellos? Y nos enfadamos con su mensaje y los aborrecemos y los odiamos porque nos confronta. Porque el mensajero de Dios no viene a decirte lo que quieres oír, viene a decirte lo que Dios quiere que escuches. Hermano, lo más pobre que podía pasarte hoy en la iglesia y todos los días que vengas es escuchar lo que tú quieres escuchar. Lo mejor que te puede pasar es escuchar lo que Dios quiere que escuches. Porque si tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, grábatelo en un audio y ponte los cascos. Pero venimos aquí a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Venimos a escuchar la palabra de Dios. No la parte de la palabra que a mí me gusta más, sino todo lo que Dios tenga para decirnos. Y Dios es bueno, hermanos, y sigue levantando voceros. A lo largo de la historia ha levantado profetas, usó a sus apóstoles y ha seguido usando a lo largo de la historia a hombres fieles para traer el correo, como dice la profecía, el correo de Dios para vosotros. Para leeros la carta de Dios, para leeros el mensaje de Dios. Pero aún así dice el Señor que la gente lo rechaza y no tiene conocimiento de Dios y no quiere saber de Dios. Y hermano, cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, las consecuencias son desastrosas. Mire cómo define Gálatas las obras de la carne. Ese es el corazón del hombre sin Dios. Esas son sus obras. Gálatas 5, 19, 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, mira esta lista: inmoralidad. Y déjame decirte alguna cosa mientras las leo. Inmoralidad. ¿Podría entrar aquí pornografía? ¿Podría entrar aquí masturbación? Impureza, sensualidad, señoras que se visten para gustar a otros, vanidades extremas, selfies en Facebook para que la gente ponga me gusta a mi cuerpo serrano, no sé, idolatría. No es solo una figura de oro, ni de plata o de bronce, puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser el trabajo, puede ser la reputación, cualquier cosa que me dé gozo y paz por encima del Señor. Hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Vives tomando el teléfono de alguien? ¿Vives revisando sus mensajes? ¿Qué más? Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, los que practican la masturbación no heredarán el reino de Dios. Los que practican la pornografía, ven pornografía regularmente, no heredarán el reino de Dios. Los que practican la idolatría no heredarán el reino de Dios. Los que viven enemistados no heredarán el reino de Dios. Los que viven en rivalidades no heredarán el reino de Dios. Y esto es el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer con el mensajero? Te vas a enfadar. Porque lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y si tú te reflejas en alguna de estas prácticas que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no heredarás el reino de Dios, hermano, que sepas que son las obras de la carne, no el fruto del Espíritu. Y no está hablando solo de orgías, está hablando de celos, está hablando de enemistades, está hablando de disensiones, de rivalidades. Tienes una persona con la que no puedes,
a la que no toleras, con la que no te puedes relacionar, obra de la carne. Lo siento mucho. Es que me hizo, es que me trata. No te agarres al problema, agárrate a Jesús. Es que me odia, es que me desprecia. No te agarres a la justificación, agárrate a Jesús. Porque nos encanta tener eso, porque como la odio, me encanta tener el motivo justo para odiarla justamente. Pero Dios te puede odiar justamente y ha decidido amarte con misericordia. Tú decides a quién quieres imitar. Motivos vas a tener para odiar, Mira, en esta vida vas a tener motivos para odiar a tus padres, para divorciarte de tu esposa y de tu esposo, para cambiar de trabajo, para chutar y pegar una patada al trabajo, al jefe y al compañero, para cambiar cada semana de iglesia. Motivos vas a tener. Motivos vas a tener. La cuestión es si te vas a abrazar a los motivos o vas a abrazarte a la cruz para actuar como actuaría la carne o como actuaría Jesús. Lo que acabamos de ver es el reflejo de un pueblo sin Dios. Enemistad, odio, rivalidad, sensualidad, inmoralidad, idolatría, pleitos, disensiones. Y los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso una ley. Puso una ley. Y lo que acabamos de ver ahora es una ley que refleja el trato al prójimo. Hermano, cuando nosotros vemos la ley de Dios, podemos dividir los 10 mandamientos. Sabemos que hay muchos más mandamientos en la palabra del Señor, pero si miramos solo los 10 mandamientos, podemos dividirlos en 2 grupos. Hay una serie de mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y hay otro bloque de mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, mandamientos como no hacerse otros dioses, no adorar a otros dioses, nosotros vemos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero, por ejemplo, Éxodo 20, del 13 al 17, todos estos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Adulterio, homicidio, hurtar, robar, dar falso testimonio, mentira. Mira todas esas cosas que están prohibidas en la ley. El Señor nos ha dicho que tiene un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay fidelidad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. ¿Y qué ha pasado? ¿Ven esa ley? Quiero que la vean. ¿Ven esa ley? ¿Ven esos mandatos? No mates, no robes, no digas falso testimonio, no cometas adulterio. ¿Ven esa ley? Mira qué pasa ahora cuando no hay conocimiento de Dios. Versículos 2 y 3. ¿Qué hay ahora? ¿Perjurio? ¿Mentira? ¿No había dicho la ley no darás falso testimonio? ¿Qué más hay? ¿Asesinato? ¿No decía la ley no matarás? ¿Robo? ¿No decía la ley que no debes hurtar? ¿Adulterio? ¿No decía la ley no cometerás adulterio? ¿Emplean la violencia y homicidios? ¿No decía la ley no matarás? ¿Qué ha pasado cuando se acabó el conocimiento de Dios? Se empezó a despreciar la ley de ese Dios. Y todo lo que Dios dice, no hagas esto, empieza a florecer en la tierra. Empieza a florecer. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella. Junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Así que ahora voy a hacer una descripción de esto. De cómo es la tierra sin conocimiento de Dios. Cómo es el hombre sin conocimiento de Dios. En primer lugar, abandonan la verdad y abrazan la mentira. Cuando no hay conocimiento de Dios, hay un abandono de la verdad y un abrazo a la mentira. Solo hay perjurio y mentira, dice el profeta. Solo hay perjurio y mentira. Ahora vas por la calle y solo hay perjurio y mentira. Hermano, cuando tú vas a hacer una compra-venta de algo y acuerdas un precio, ¿ahora qué decimos siempre? Pónmelo por escrito. No, hombre, fíjate de mí, es un trato. Hermano, antiguamente se daba la mano. Esto era un contrato. Y dabas tu palabra. Y si venía otro y te ofrecía más, decías, no, he hecho un trato. Hoy lo queremos todo por escrito. Y te voy a decir más, lo queremos por escrito aunque sea de nuestra propia familia la otra persona.
Ponlo por escrito, primo. Ah, hermana, yo te quiero muchísimo, eres mi hermana pequeña, pero ponlo por escrito. Porque no nos fiamos ya de la palabra de nadie. No nos fiamos de la palabra de nadie. ¿Cómo escuchamos los discursos de los políticos? Hermano, dime la verdad, ¿de quién de vosotros invierte tiempo escuchando los discursos de los políticos? ¿Saben por qué no lo hacemos? No porque no sean elocuentes, no porque no sean convincentes y no porque no suenen bien. La verdad es que no escuchamos el discurso de los políticos por un solo motivo. ¿Sabes cuál es, verdad? Porque no nos lo creemos. ¿Sí o no? Suenan bien, suenan bonito y todo discurso dice, no, a este hay que votarlo. Pero ¿cuál te crees? ¿Cuál te crees? La culpa también la tienen hasta los padres. Si haces esto, te llevaré a PortAventura. Si apruebas todas, te compraré la bici. Luego apruebas todas la bici. No, hijo, ahora no se puede, no va bien. Mentiroso. No, pastor, no soy un mentiroso. Dijiste algo y no lo cumpliste, ¿qué eres? Un mentiroso. Por eso la Biblia nos llama a no prometer, antes que prometer y no cumplir. Mejor guárdatelo y si tu hijo aprueba, le das el premio, se puede decir, hijo, mira, te quiero recompensar por tu esfuerzo. Pero no le mientas. No confían muchos hijos en la palabra de los padres. Esposas y esposos ya no confían a veces en la palabra el uno del otro. No confiamos en la palabra de los políticos. No confiamos en las palabras de los jefes. No nos fiamos de las palabras de los compañeros de trabajo. No nos fiamos de nadie. No nos fiamos de nadie. Porque el mundo está lleno de perjurio y de mentira. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Los labios mentirosos son ¿qué al Señor? Hermano, ¿cuándo? Y doy el mismo ejemplo y espero que un día dé ese ejemplo y nadie le haga gracia. Pero cuando llama el de Yastel a las 4 de la tarde y pregunta por el titular de la línea y tú le dices, no está y eres tú. Recuerda este texto, los labios mentirosos son abominación al Señor. Ah, pero es una mentira piadosa, los labios mentirosos son abominación al Señor. Cuando tu marido te dijo que iba con los amigos y quedó con otra, también le parecía una mentira piadosa. Tampoco quería que sufrieras, tampoco quería hacerte daño. Era una mentira para no hacerte daño. Cuando tu hijo adolescente te dijo, voy a quedar con mi amigo y se fue de fiesta, era porque no quería preocuparte. Todo el mundo, repito, busca alguna justificación a la que abrazarse. No quería lastimarle, no quería hacerle daño, le mentí por protegerle. Recuerda la palabra de Dios, los labios mentirosos son abominación al Señor. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Y una de las consecuencias de haber dejado de conocer a Dios es que la mentira y el perjurio invaden la tierra. Vamos a ver más cosas. Han abandonado el amor y la paz y han abrazado la violencia y la maldad. ¿Cómo sigue nuestro texto? Habla de asesinato, emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Cómo están nuestras calles? ¿Cómo están nuestras calles? Hace poco un grupo de personas a un joven en una discoteca le pegaron una paliza entre 8 y 9, muerto. Palizas a la salida de la escuela, 3, 4 niñas tirándose de los pelos. Bandas callejeras que, no sé, el otro día había un reportaje y me quedé asombrado, yo no entiendo de este mundo nada, pero decían que para ser parte de la banda, para estrenarse debían matar. Que la manera de entrar en la banda y de estrenarse no solo era recibir una paliza, que me pareció también abrumador, que tantas ganas hay de ser parte de una banda que tenían que darle al chiquillo una paliza unos segundos, sino que además tenía que ser como bautizado con un asesinato. Y no era un enemigo, era simplemente buscar a alguien de la calle, el cartero, el panadero y un tiro en la cabeza. La vida no tiene valor. Hermanos, si a lo mejor en Brasil te pasa por al lado un motorista con el casco todo negro, la gente ya piensa lo peor. No piensas como aquí a lo mejor que es un motorista con un casco negro. Si pasa cerca de ti un motorista con un casco todo negro y como se baje y entre en la tienda con el casco puesto, ya olvídate que el de la tienda ya está entregando su vida al Señor.
Y lo peor es que si te van a pedir el móvil, te dan instrucciones de cómo dejarte robar de una manera más segura. Levanta las manos, mira al suelo, no le mires a la cara, porque así si evitas contacto, te evitas que te vea y te pueda matar. ¿Cuánto vale la vida en esos países? Un móvil, hermano, unas bambas. Ha habido gente que lo han matado por unas Nike. El mundo está así, lleno de violencia. ¿Cómo nos manifestamos en busca de la paz y de la justicia? ¿Cómo sale la gente? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Colombia cuando vieron esas cosas? La gente, no es justo, vale, no era justo. Pero ¿cómo fue la actuación de la gente? Hermano, hubieron disturbios, se quemaron cosas, se rompió propiedad pública, porque somos tan malos que hasta protestamos por una injusticia con más violencia. Cuando no hay conocimiento de Dios, ¿qué es lo más importante para Dios en cuanto al hombre? La vida. ¿Sabes por qué Dios aborrece el aborto? Porque Dios ama la vida. ¿Sabes por qué Dios aborrece la eutanasia? Porque Dios ama la vida. ¿Sabes por qué Dios aborrece la violencia? Porque Dios ama la vida. Él ha dado la vida. Él es el dador de la vida y Él la cuida y la protege. Mira la ley de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se pagaba la muerte? Con tu vida. Dios ama tanto la vida que si tú eras capaz de quitarle la vida a alguien, te la quitaba a ti también. Pero ¿qué pasa en un mundo que da la espalda a Dios? Lo contrario. Dios ama la verdad. ¿Qué hace un mundo que le da la espalda a Dios? Abraza la mentira. Dios ama la vida, el amor, la paz, la misericordia. ¿Qué abraza el mundo? La violencia, el homicidio. Salmo 11:5, el Señor prueba al justo y al impío y su alma aborrece al que ama la violencia. Hermano, su alma aborrece al que ama la violencia. Si tú eres de los que les gusta el pleito, la pelea, la discusión, lo chungo, Dios te aborrece. Dios te aborrece. Proverbios 13:2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los pérfidos es la violencia. El deseo del hombre sin Dios, el deseo del hombre malvado es la violencia. La violencia. ¿Qué más? Abandonan la honestidad y abrazan el robo y la trampa. ¿Qué más ha dicho Oseas que hay en ese mundo? Hay robo. Dios es un Dios honesto. Dios es un Dios que bendice al que trabaja con sus manos. Porque Él ha determinado que con el sudor de nuestra frente debíamos comer. Y Él bendice al que trabaja como la hormiga, que es dedicado, que es esforzado, que administra bien sus horas, que se empeña en hacerlo bien. Incluso en su palabra dice que en nuestros trabajos deberíamos servir como si lo hiciéramos para el Señor. Dios ama un trabajador honesto, Dios ama un trabajador esforzado, Dios ama una persona íntegra en sus finanzas que intenta luchar por ganarse la vida de una forma honesta. Pero si Dios ama eso, el mundo ama lo otro. El robo, la trampa, el atajo, la corrupción. Lucas 19:8, mira qué historia tan bonita. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. El Zaqueo sin Dios había estafado. El Zaqueo sin Dios se había aprovechado de las personas. El Zaqueo sin Dios le había sacado dinero. Era un extorsionador. Pero el Zaqueo que había conocido a Dios, el Zaqueo que nació de nuevo, el Zaqueo que Dios tocó su corazón y cambió su corazón, ya no quería robar, sino que además quería restituir lo que había hecho mal. El hombre sin Dios hace trampas. El hombre sin Dios es: hazme esto, no. ¿Quieres factura? No me hagas factura. Porque si pago 1,000 y me haces factura, tengo que pagar 1,210. No me hagas factura. Pero hay una diferencia. Puedes pagar 1,000 y saber que vas con la cabeza en el suelo de vergüenza por pecar contra Dios. O puedes pagar 1,210 y tener la cabeza tranquila mientras el mundo te ve como un pardillo, pero Dios te ve como alguien honesto. Tú decides
a quién te importa agradar. Tú decides si 200 euros valen pecar contra Dios. Tú decides qué precio le pones a pecar. Tú decides. ¿Te imaginas irte al infierno por 210? Porque, hermano, si te saltas la factura con 1.000, ¿qué harás con 10.000? Porque si con 1.000 te saltaste la factura, cuando sea algo de 10.000 y te digan, ya, es que ahora son 12.000 y pico, 12.100 o así será. Uy, son 2.000 y pico euros que te ahorras si no te hago factura, 2.100 euros valen avergonzar a Dios. 2.100 euros valen ofender a tu Señor. 2.100 euros valen pecar contra aquel que entregó a su Hijo para morir por ti. Dios vale más que 2.000 euros. Agradar a Dios vale más que 2.000 euros. Hermano, te digo una cosa, el dinero se recupera, pero la mancha de la vergüenza a veces dura mucho. Y puedes estar tranquilo porque nadie en este mundo te va a poner la mancha de la vergüenza, pero cuando vayas a orar mañana, si Dios mora en tu corazón, te va a estar recordando todo el día que eso se llama robar, que eso se llama robar. Y el mundo está lleno de robos. Cuando alguien te venga y te diga, mira, estoy vendiendo colonia Calvin Klein a 20 euros, y tú le dices, no, pero este bote vale 80. No, pero nosotros lo estamos vendiendo a 20. Hermano, tú ya sabes de dónde viene, no te hagas el tonto. Mira, te vendo este iPhone por 200. Mira, te vendo esto por 100. Tú ya sabes de dónde vienen las camisetas que valen 60 y te dejan a 10. Tú ya sabes de dónde vienen. Tú ya sabes por qué se las tienen que quitar de encima rápido. Tú ya lo sabes. Porque hay un montón de mercado que proviene del robo. Y sí, los creyentes seremos los que parecemos tontos y pagaremos los 60 en el perfume, o los 50 en la camisa, o los 500 en el teléfono, pero honraremos a Dios. Porque si tú fomentas ese mercado, eres parte de él. Robar no es solo atracar un banco. Robamos de muchas maneras. Cuando el del camarero se equivoca y te da cambio y se ha olvidado que le diste 20 y no 10 y te da 10 euros de más, no es para que salgas y digas, qué bendición, el Señor me hizo hoy tomarme mi refresquito gratis. Tú sabes cómo puedes llegar a ser luz diciéndole, mira, me has dado esto de más. Y él decir, oye, esto es muy raro. Y tú decir, mira, en otro tiempo... Pero el Señor me ha enseñado que hay que ser honesto. Toma, no quiero que tengas un problema con tu jefe, no quiero que te descuadre la caja, no quiero que tengas un problema. Hermano, de ahí das un testimonio que luego te permite hablar de Jesús. ¿Qué más hay aquí? Abandonan la familia y abrazan el adulterio y la inmoralidad. Nuestro texto dice, y adulterio. Proverbios 6, 32, 33. Mira qué texto. El que comete adulterio no tiene. En primer lugar, Dios llama al adúltero necio, tonto. Mira por qué lo llama tonto. Número 1, destruye su alma el que lo hace. Hermano, cuando cometes adulterio, tu mayor preocupación no es la familia, que también la destruyes. Tu mayor preocupación es tu alma. Es tu alma. Mira qué hay detrás del adulterio luego. Heridas. No solo para ti, heridas para tu esposa, heridas para tus hijos, heridas para tu iglesia, heridas para los que os amaban a los dos y para aquellos que oraban por los dos y querían siempre veros a los dos juntos. Heridas, pero no solo encontrarás heridas, encontrarás vergüenza. Y hay una cosa interesante en este proverbio. Y su afrenta... Hermano, el adulterio hay una cosa que dice Dios, no se borra. Dios te perdona, pero toda la vida el mundo te va a ver como el adúltero que engañó a su esposa. O como la adúltera que engañó a su esposo. Eso nadie más te lo quita. Aunque tu esposa te perdone o tu esposo te perdone, para tu suegra y tu suegro, siempre serás aquel que traicionó a su hija o a su hijo. Tu afrenta no se borrará.
Lo dice la Escritura, ¿eh? Detrás del adulterio hay heridas, vergüenza, un golpe al alma y una mancha que nunca se borra. ¿Quién después de saber eso se tira de cabeza al adulterio? Un necio, por eso dice el Señor, un necio. Es necio el que lo haga. Es necio el que lo haga. Levítico 20:10. Mira si a Dios le importa la familia. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Qué pasaría si hoy nos rigiéramos por esas cosas? Hermano, ¿qué pasaría si todos los pecados que el Señor condenaba con la muerte se condenaran hoy con la muerte? ¿Cuánta gente estaría en la sala? ¿Cuántos no habríamos muerto ya por algún pecado? Porque no solo el adulterio se pagaba con la vida, otros se pagaban con la vida. A veces creo que somos tan malvados que ahora no nos matan y aprovechamos para decir, oye, vía libre. Pero déjame decirte una cosa, ¿sabes qué es peor que las piedras de los hombres? La justicia de Dios. Porque las piedras hoy no se lanzan, pero el juicio nos espera a todos. Y eso debería darnos más temor que las piedras. ¿Sabes por qué Esteban no tuvo miedo de las piedras de los fariseos? Porque su juicio ya estaba garantizado. Él no tuvo miedo de las piedras, porque él cuando vio el cielo abierto, él no vio el mazo de un juez que lo iba a desahuciar, él vio el trono de Dios que lo esperaba. No nos tienen que dar miedo las piedras de los hombres, nos tiene que dar miedo nuestra condición ante el juicio de Dios. Abandonan la familia y abrazan el adulterio, la inmoralidad, la impureza. ¿Qué más? Abandonan el cuidado de la creación y abrazan su destrucción. Mira qué dice también nuestro texto. Y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar desaparecen. Bestias del campo, peces del mar, ¿qué dice Oseas que pasa? Hermano, ¿cuántas especies se han extinguido ya? ¿Qué pasa con el hombre que se aleja de Dios? ¿Cómo ve a los animales? Hermano, tú sabes que cuando uno se convierte, cuando uno conoce al Señor, cambia hasta nuestra manera de ver la creación. Miren, te parecerá tonto, pero yo tiraba 1000 cosas por la ventanilla del coche. Para mí la ventanilla del coche era una papelera andante. Chicle, fuera. Una lata, fuera. Todo fuera, fuera, fuera. Y no digo que algún día no se me haya ido la cabeza. Estoy en un proceso de santificación. Pero hermano, me siento mal a la hora de pensar en eso. Yo vivo en una casa cerca de un bosque y cuando a veces andamos por ahí hay latas, hay bolsas de gente que ha subido, ha comido y ha dejado ahí la basura. Ahora ya no veo solo un bosque, ahora veo creación de Dios. Hermano, yo no entenderé las corridas de toros en la vida. Yo no entenderé nada que implique lastimar a un animal, a no ser que sea con el único fin de alimentar al hombre. Porque yo creo que Dios dio los animales para que nosotros nos enseñoreáramos sobre ellos. Está en la Escritura. Yo nunca voy a tratar a mi perro como una persona. Jamás estaré tan loco de hacerle un cumpleaños a un perro. Y ni llamar a mi perro mi bebé. Es un chucho. Cuando tú lo lleves a otro sitio, si le dan comida y 4 caricias, ya se olvida de ti, porque es un chucho. Y tengo 2 y los quiero mucho y juego con ellos y no les falta comida y les compro de tanto en tanto un palito para que no les huela tan mal la boca y los acaricio y los paseo, pero son perros, no son gente. Nunca le pondré la mano encima con rabia, nunca le pegaré una paliza, ni lo amarraré bajo la lluvia para que esté sufriendo, pero son perros. Pero ahora no veo la creación como algo que yo pueda explotar. Yo no entiendo la caza deportiva, a no ser que sea una caza para alimentarse. No entiendo el cazar para colgar una cabeza, llevarme un trofeo, arrancarle los colmillos a un elefante. No lo entiendo. Eso es el corazón del hombre que quiere marfil, que quiere productos, que quiere pieles y mata y va exterminando todo.
Proverbios habla de que el justo cuida a su bestia. Porque el Señor nos las ha puesto para nuestro bien. Las tenemos que cuidar porque sirven para nuestro bien. Pero el hombre sin Dios dice que destruye la creación, extermina las especies, arrasa con todo. Romanos 8, 20 y 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. El pecado que trajo Adán no solo trajo la muerte a los hombres, sino que trajo sufrimiento a la creación que está gimiendo de dolor. Hermano, la creación también está esperando la venida de Cristo, porque será restaurada, será renovada y volveremos a vivir ese perfecto paraíso que destruyó el pecado. Hermano, mire cómo está la tierra. Adulterio en vez de fidelidad en el hogar, adulterio e inmoralidad en vez de pureza, en vez de honradez, robo y corrupción, en vez de amor y paz, violencia y maldad, en vez de verdad y honradez, mentira, perjurio, en vez de cuidar la naturaleza. Tú ves cómo están las playas. ¿Te has imaginado cómo serían nuestras playas si no hubiera pecadores en la tierra? Tendríamos, hermano, paraísos. Y cada vez que ves un documental de National Geographic de mira esta cascada, mira esto, espérate que alguien llegue. Aquí teníamos una cosa preciosa que se llamaba el Salto de Vierge. Era súper bonito. Era una especie de cascadita, la gente iba allí, agua fresca, montaña, río. Empezó a descubrirse el Vierge. Estaba aquí a unas horitas de nada. Empezó a descubrirse, empezó a llegar todo el mundo con la radio a tope, las neveras llenas, las ollas de arroz con pollo, un montón de latas de cerveza. ¿Saben qué pasó con el Salto del Vierge? Cerró. Teníamos un montón de merenderos, de estos de ir a hacer barbacoa familiar. ¿Saben cómo están la mayoría hoy? Cerrados, porque donde llegamos, al mes lo destrozamos. Al mes lo destrozamos. Cada vez que alguien descubre una cala pequeñita en medio de una isla, es mejor que no haga una foto. Déjala quieta. Porque a la que la gente sepa que eso existe, ahí vas a tener un hotel, vas a tener un montón de cosas, turismo, suciedad, destrozado. Destrozado. Cuando fui de luna de miel a Brasil, tenía ganas de ir a Natal, había pensado en Natal mucho, esas playas, esas colinas de arena, y yo me imaginaba un Natal precioso. Hermano, ¿eso está guarro? ¿Eso está sucio? Las películas me habían vendido un Nueva York espectacular. Yo cuando tuvimos que ir a un viaje y tuvimos que hacer varias horas en Nueva York, yo dije, qué guay, la ciudad de las pelis, o sea. Hermano, solo venden lo bonito, Un montón de bolsas de basura por el suelo, mendigos por todos lados, el metro da un miedo, cables colgando. Esto, no, Nueva York parecía una peli de terror. Tenía una parte bonita, pero digo, esta no sale en la peli. Esta no sale. La única parte de la película que nos recordó fue cuando pasamos cerca del Bronx y pasó un señor mirándonos así. Digo, esto sí que es de las pelis, vámonos. Vámonos, que este barrio, no me veo yo muy valiente para estar aquí en el Bronx. Esto no, en las películas nadie acaba bien en el Bronx. Hermano, esta es nuestra sociedad. Y mira cómo ha dicho al final el profeta Oseas en el versículo 3, y con esto voy a concluir ya. La tierra está de luto. La tierra está de luto. Hermano, el peor problema del hombre es creer que nuestro mayor problema ha sido el coronavirus. ¿Sabes por qué la pandemia no es un problema? Porque va a seguir habiendo muerte cuando se vaya la pandemia, porque seguimos nosotros en la tierra. Alguien dijo una vez, ¿por qué Dios no acaba con todo el mal del mundo? Y la respuesta que alguien muy sabiamente le dio es, porque no quedaría ningún hombre vivo. Nosotros somos el problema. Hermano, lo que vamos a ver en Oseas 4 es el mundo sin Dios. Pero yo quiero terminar con una lectura, Efesios 2, del 1 al 7, y con eso oramos y concluyo.
Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Quiero decirte algo, hermano, esa tierra que hemos visto, ese mundo que hemos visto, tú y yo vivíamos así. Tú y yo vivíamos así. Tú y yo amábamos la violencia. Tú y yo amábamos un chisme. Amábamos la mentira. Amábamos la inmoralidad. Amábamos la pornografía. Amábamos la masturbación. Amábamos el adulterio. Amábamos el robo. Amábamos la trampa. Amábamos todo eso. Tú y yo éramos así, hermano. No quiero que veas esto como si algo que tú nunca hayas vivido. Quiero que veas lo que hoy hemos visto como el mundo que tú abrazabas. El mundo que a ti te gustaba. El mundo que tú y yo disfrutamos. Pero sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, nosotros ya no abrazamos la mentira, ahora abrazamos otra vez la verdad de Dios. Nosotros ya no abrazamos el robo. Ahora preferimos perder 200 euros, 2000 si hace falta, pero ser honrados. Ya no abrazamos el adulterio, la inmoralidad. Ahora queremos la pureza, queremos cuidar la familia, cuidar nuestro hogar. Ya no abrazamos la violencia, ahora queremos separar a los que se pelean. Ya no abrazamos la extorsión y la corrupción, queremos la honradez. Ya no somos los que plantan discordia, ahora queremos paz entre las personas. Ya no somos los que mentimos a Yastel. Ahora somos los que le decimos, soy yo, pero no tengo ganas de hablar contigo. Pero somos honrados. Digo, mira, te podía mentir como todos, decirte que estoy trabajando, que no soy yo o que no está. Pero te voy a ser honesto, no tengo ganas, no me interesa, no me insistas. Para uno que te dice la verdad, acéptala. Y te van a decir, oye, gracias por su honradez. Nosotros éramos así. Pero ahora volvemos a abrazar la voluntad de Dios. Volvemos a abrazar lo que agrada a Dios. Porque Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el mundo está como está. Pero el mundo no necesita un político que traiga la paz. El mundo no necesita un grupo de Greenpeace que traiga el cuidado de la tierra. El mundo no necesita una asociación que traiga buena moral. El mundo necesita a Jesucristo. Porque cuando ellos conozcan a Jesucristo, su familia volverá a ser restaurada, su vida será transformada para volver a agradar a Dios. La solución para un mundo en decadencia moral es el Evangelio. El mismo Evangelio que nos alcanzó y nos transformó y nos dio la moral de Dios, también se lo puede dar a ellos. Hermano, no escondamos el tesoro del Evangelio, prediquemos el Evangelio y veremos cómo la sociedad cambia, cómo las familias cambian para la gloria del Señor. Vamos a orar.